Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a hablar de acciones argentinas. Vamos a hablar del Merval y te quiero mostrar el gráfico de algunas empresas que están desarrollando un movimiento de precio muy interesante. En este caso tengo a Pampa Energía en este momento y fíjense que es un patrón que está haciendo el Merval en su conjunto. En los últimos días se ha estado moviendo lateral el Merval. En vez de caer o corregir o tener alguna caída importante, ha estado lateralizando, ha estado en rango y creo que ese es el movimiento más importante que debemos prestar atención en este momento. Fíjense en este movimiento que está haciendo Pampa Energía, que es un movimiento lateral, un movimiento de rango de consolidación que lo lleva haciendo desde principios de junio, o sea, prácticamente todo el mes de junio estuvo en ese movimiento lateral y eso a mi criterio es algo muy positivo porque si esto rompiese al alza podría ir a dirigirse justamente hacia nuevos máximos históricos en el caso de Pampa. Pero esto en general, el Merval se mueve todo igual, todo similar. Y si vamos a ver, por ejemplo, el gráfico del índice Merval en su conjunto, fíjense que también se está moviendo. Allá desde el 3 de junio más o menos que empezó una caída. Incluso podría haber caído más. Podría haber caído como por ejemplo estas veces anteriores que el precio viene, marca un nuevo máximo y cae. Sin embargo, en este momento no hizo esa caída, sino que se quedó en rango, se quedó consolidando de esta manera y a mi criterio eso es algo muy positivo. Por supuesto que el Merval está esperando también esas noticias positivas que se está tratando en este momento en diputados, lo que es la ley base, se planean 12 horas de sesiones, quizás sean más horas de sesiones, así que probablemente hoy veamos alguna definición o si no, el día de mañana. Pero en general el Merval sigue fuerte y parece y lo demuestra justamente con este movimiento de rango y obviamente que no tuvo esa caída o una corrección mucho mayor. Y a mi criterio acá estamos en un momento donde uno tiene que tomar decisiones y ver si va a arriesgar y si va a operar ese movimiento, que puede ser un movimiento alcista que lleve justamente al Merval a marcar nuevos máximos. Entonces decidir si te vas a quedar fuera, si no vas a operar la noticia en el caso de que salga, por ejemplo, la ley base y que sea positivo, o si por el contrario sí lo vas a operar porque ves que es un movimiento de rango que podría llegar a tener algún tipo de subida. En mi caso personal sí estuve comprando el día de hoy acciones, compré 3 acciones en particular que son Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur y Loma Negra. Ahí estás viendo las operaciones que hice el día de hoy. Esto no es inversión para el largo plazo, sino más bien es un trade corto de algunos días que planeo mantener estas acciones para ver que se pueda llegar a desarrollar ese movimiento que yo creo o espero que se podría dar en los próximos días. En el caso de Transportadora Gas del Sur ya se adelantó un poco el movimiento y de hecho hoy hacia finales de la jornada empezaba a subir ya con fuerza y bueno, este es el movimiento que yo espero para el resto de las acciones. Fíjense que estuvo haciendo un rango, una consolidación de varios días. Ahí estoy en gráficos diarios, estuvo consolidando y encima es una consolidación ascendente, lo cual indica mucha más fuerza que si no fuera ascendente, por ejemplo. En este caso es ascendente el movimiento de rango y rápidamente lanza una vela hacia arriba marcando justamente nuevos máximos. La otra acción que compré fue Pampa Energía y en este caso el movimiento es muy similar, también es un movimiento lateral, pero no es ascendente como Transportadora Gas del Sur, sino que más bien es un movimiento lateral y arranca por debajo del último máximo histórico, a diferencia de Transportadora que ya ha superado sus últimos máximos. Y en este caso, bueno, también intentaría buscar de que Pampa Energía fuera a atacar finalmente estos últimos máximos que marcó en enero de este año y que finalmente lo supere. Y en el caso de Loma Negra, bueno, la misma situación, fíjense, es un movimiento de rango lateral, el precio no cayó, sino que se mantuvo en esa zona y bueno, también esperaría que fuera a marcar nuevos máximos en el caso de Loma Negra. Esas son las 3 empresas. Otra muy interesante también es YPF. Si me voy a ver el gráfico en pesos, fíjense, el gráfico de YPF se ha movido lateralmente todo este tiempo. Incluso desde mayo ya arrancó este movimiento lateral. La verdad que si esto llega a romper al alza va a ser un movimiento muy fuerte alcista. Así que bueno, estaría muy bueno realmente. YPF es una de las grandes compañías. Por el momento está por encima de la zona de volumen importante, así que mientras no pierda esta zona, bueno, no habría nada de qué preocuparse y sería un trade muy interesante y podría también incluso considerar comprar esta acción. Y como les decía antes, este es el momento de tomar decisiones, cuando el mercado está tranquilo y no cuando ya se empieza a mover. Muchas personas tienen la costumbre de comprar cuando va subiendo ya el mercado. No es mi caso personal, yo espero siempre que el mercado esté tranquilo para posicionarme de una manera mucho más cómoda en el mercado y no ya cuando empieza a subir, tener que andar buscando qué comprar o qué ver, sino esperar justamente estos movimientos. Ya tenemos ahí un mes
tranquilo de mercado, donde no se ha movido lateralmente, no ha caído, por lo tanto no ha mostrado una debilidad todavía el mercado, así que eso es el punto positivo que me lleva a mí a pensar de que el mercado podría estar preparándose para algo más importante. Bueno, veremos, por supuesto, que va acompañado mucho de lo político y también es un riesgo operar, ¿no? Hay que entender siempre el riesgo de que estamos operando en renta variable, ¿no? En renta variable significa que puede pasar cualquier cosa, puede subir como puede bajar. Entonces, sí o sí hay que gestionar correctamente nuestras posiciones, no invertir de más, no invertir el 100% del capital, sino siempre guardar liquidez para justamente cuando vengan esas caídas o correcciones y además ir gestionando nuestras posiciones. Y algo muy importante al operar acciones argentinas es definir cuál va a ser el stop, cuál va a ser la máxima pérdida que vas a aguantar o que vas a permitir en tu operativa. En el caso de que no estés invirtiendo para largo plazo, sino un trade de corto plazo, deberías planificar antes de abrir la posición cuál va a ser la máxima pérdida que vas a estar dispuesto a tolerar. Y esto es porque muchas personas, supongamos que el trade no sube, sino que de ahí empieza a caer. Bueno, mi máxima pérdida permitida es entre un 10 y un 15%, no más que eso. Si me llega a ese punto, bueno, podría decidir incluso vender en pérdidas mi posición. Y esto lo hago porque muchas personas lo que hacen es que después de que van un 30% abajo, un 40% abajo, recién ahí se plantean vender, pero ya es demasiado tarde. En acciones argentinas, si el trade se te va en contra, te puede caer una posición un 30, un 40, un 50%. Un 50% implicaría perder la mitad de tu dinero. Entonces yo no estoy dispuesto a perder la mitad y es por eso que antes siquiera de abrir el trade, defino cuál va a ser mi máxima pérdida permitida. Y en este caso debe coincidir con zonas de volumen relevante o, por ejemplo, con la media móvil de 50 periodos, que fíjense que en este momento está a un 8% de distancia. Si el precio de YPF cayera un 8%, bueno, todavía estaría en la media móvil y ahí podría definir qué hacer. Si cae más que eso, bueno, ya probablemente puede hacer que pierda su tendencia alcista. Fíjense que siempre respeta lo que es la media móvil de 50 periodos a lo largo del tiempo. Fíjense que yo me voy para atrás y siempre la ha respetado a la media móvil de 50. Entonces, si la llega a perder, bueno, podría implicar un cambio de tendencia y yo no quiero estar dentro de un cambio de tendencia porque podría caer muy fuerte. Entonces, de antemano, justamente de mi operativa, defino cuál va a ser mi stop. Esto, por supuesto, tiene que ver con la gestión de riesgo que haces vos con tus posiciones. Hay mucha gente que no hace gestión de riesgo y simplemente cuando empieza a caer su acción, la mantienen hasta que recupere su valor. Y ahí pueden estar meses o años, incluso perdiendo la oportunidad de haber estado en otra acción y haber recuperado una pequeña pérdida. Si se hubieran salido con un 10%, con un 15% de pérdida, eso lo podrían haber recuperado tranquilamente con otra operativa, con otro trade y de esa manera seguir contando con ese capital, contando con ese dinero. Sin embargo, si a vos te cae una acción un 30, un 40% y te tenés que quedar ya, básicamente no podés salir a vender con un 40% de pérdida porque es una gran parte de tu capital. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si te gustaría aprender a operar el mercado, te puedes sumar. Tenemos 2 cursos de capacitación donde te enseño desde cero y paso a paso cómo usar el análisis técnico, cómo usar indicadores, cómo usar estrategias para poder ganar dinero en el mercado y no andar perdido, sino que tener una estrategia clara y precisa para que te puedas aprovechar del mercado y sacarle provecho. Ya te puedes sumar, acá abajo tenés el link de contacto en la descripción.